Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La historia tiene episodios, no vamos a decir que se repiten, pero tienen un formato parecido y al tenerlo, hechos del pasado ayudan a entender hechos del presente, entender dimensiones, proporciones de importancia en determinados acontecimientos. Entre 2010 y 2012, Europa atravesó una gran crisis financiera y monetaria, ligada a la situación fiscal de varios países, Portugal, España, Grecia. En ese momento se dudaba de que el euro pudiera subsistir, se dudaba de que esos países pudieran pagar sus deudas. Había una gran incertidumbre y la suposición, el temor de que la larga construcción que había significado la unidad de Europa, desde el punto de vista sobre todo monetario, fuera dinamitada por problemas fiscales. En ese momento, una figura central de la vida europea de los últimos años, que fue antes de Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Italia, del Consejo de Ministros de Italia, que antes había sido vicepresidente del Banco Goldman Sachs, director del Banco Mundial, y en ese momento, entre 2010 y 2019, era presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, dijo lo siguiente en una conferencia que daba en Londres. Miren las palabras de Draghi. There is another message that I want to tell you today, is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Este discurso se hizo famoso con un título, que es como se lo conoce, Whatever it takes. Haremos lo que sea para mantener la supervivencia, para garantizar la existencia del euro. Y créanme, será suficiente. Esto dijo Mario Draghi en aquel momento. Hoy, Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Donald Trump, el secretario del Tesoro, hizo declaraciones casi calcadas en su formato, en su lógica, respecto de la Argentina de Javier Milei. Y esas declaraciones, cuyo significado después vamos a tratar de interpretar, dieron vuelta la crisis que estaba soportando el gobierno de Milei en términos monetarios y sobre todo cambiarios, que expusieron de manera dramática la semana pasada al Banco Central para mantener el precio del dólar en el techo de la banda cambiaria. El viernes los mercados cerraron con la sensación de que esta semana que empezaba, hoy lunes, iba a ser una semana muy tormentosa para Milei y sobre todo para su equipo económico. En este contexto, Bessent dijo lo siguiente: Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Y el Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Economía, está preparado, Draghi, para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Son las mismas palabras, llaman la atención. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa. Siguen en las redes sociales Scott Bessent diciendo, estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, intercambio de monedas de reservas, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública denominada en dólares estadounidenses a través del Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro, que es un instrumento que tiene el Tesoro de Estados Unidos para rescatar países. Después vamos a hablar qué antecedentes hay de esto. Sucedió en México durante el tequila, sucedió durante la crisis del 2001-2002 con Uruguay. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande. Sigue Bessent. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas a favor del crecimiento son necesarias para romper con la larga historia de declive de la Argentina. Esas eran las declaraciones de abril
cuando él estuvo en Buenos Aires y después de estar en Buenos Aires, hizo declaraciones que anticipan estas de hoy. El presidente de los Estados Unidos y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes, es decir, mañana en Manhattan. Después vamos a hablar de esta reunión. Habrá más detalles disponibles poco después de esta reunión que va a tener lugar mañana en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas que se está celebrando en Nueva York. ¿Por qué son importantes estas declaraciones de Bessent? Para entender la importancia que tienen, el peso que han tenido hoy en el mercado, que dieron vuelta a toda esta situación, bajó el riesgo país, mejoró la situación cambiaria, se recuperaron las acciones. ¿Por qué? ¿Qué significan esas declaraciones? Bueno, significan lo siguiente, hay que entender la lógica de la crisis que venía soportando Milei y su equipo económico. Todo nace de un objetivo de Milei y del equipo económico sacralizado, bajar la inflación como sea, como un objetivo prácticamente unilateral. Bueno, una de las herramientas principales que usaron Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía, para bajar la inflación fue una receta clásica de la Argentina, no innovaron en nada en este sentido, controlar el tipo de cambio, controlar el dólar, mantener el dólar barato, mantenerlo quieto para que una devaluación, una depreciación de la moneda no termine trasladándose a los precios y reponiendo la inflación que Milei quiere bajar como principal trofeo para llevar a las elecciones de octubre. Esto puso en tela de juicio el crédito. ¿En qué sentido? Los mercados empezaron a ver que no había tantos dólares en el Banco Central, empezaron a ver que se tomaban medidas muy dramáticas para atraer al mercado hacia conservar pesos y que no vayan al dólar. La más dramática es subir la tasa de interés de manera exorbitante, 100% con una inflación de 25% anual, es decir, 75% en términos reales. Y esta idea de vamos a usar los dólares que sea necesario usar para mantener el dólar en el techo de la banda. Los tenedores de bonos, que quieren cobrar sus bonos, por ejemplo, en enero, empezaron a pensar, esta gente se va a gastar todos los dólares en ganar las elecciones, con una prioridad política, en defender al peso frente a la posibilidad de una devaluación y no van a tener los dólares para pagarnos a nosotros los bonos que tenemos. Por lo tanto, empezamos a desprendernos de los bonos. Y esto supone que empieza a ser más riesgoso el país. El crédito le empieza a resultar más esquivo. Y esto se nota en la suba estrepitosa del riesgo país que hubo la semana pasada, que llegó a 1.500 puntos, después de haber estado en 800. Esto hizo temer un efecto de mediano plazo. Si el gobierno no va a tener los dólares para pagar los 20.000 millones de dólares que tiene que pagar el año que viene de deuda, en total, deuda con sector privado, deuda con organismos de crédito internacionales, etcétera, va a tener que pensar en que no va a poder renegociar esa deuda, porque no va a poder acceder al mercado de deuda, no va a poder pedir prestado, ni hacer el rollover de esa deuda, no la va a poder renegociar. Por lo tanto, va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano juntando los dólares, los 20.000 millones de dólares para pagar esa deuda. Y eso cambia por completo el perfil económico de los 2 próximos años del gobierno de Milei. Porque para juntar esos dólares va a tener que hacer un esfuerzo enorme el sector exportador, al que va a haber que darle un dólar más caro. El gobierno va a tener que juntar esos dólares comprando dólares. Eso también va a presionar el precio del dólar hacia arriba. Va a haber más demanda de dólares por parte del fisco. Por lo tanto, las importaciones van a ser mucho más dificultosas. Los insumos
para la industria van a ser mucho más caros. Comprar maquinaria, comprar bienes de capital va a ser mucho más caro. Quiere decir que por un tiempo, después todo puede mejorar, pero va a haber un tiempo de sacrificio donde la economía se va a achicar, va a haber movimientos recesivos. Eso va a generar un malestar político muy agudo. Va a haber bronca en la gente. Esta era la perspectiva que se le planteaba al gobierno de Milei si la dinámica cambiaria y sobre todo de deuda, la perspectiva de que no pudieran pagar los bonos, seguía incrementándose o agravándose. Acá es donde pegan las declaraciones de Bessent, diciendo nosotros vamos a poner los dólares para que el riesgo del crédito en la Argentina, el riesgo de no pago, el riesgo de default, se despeje. Y por eso el mercado dice, está la plata del Tesoro, por lo tanto el Banco Central va a tener una posición, una fortaleza de la que carecía hasta el viernes a la tarde. Esto es el efecto de las declaraciones de Bessent sobre el mediano plazo, sobre lo que podía pasar el año que viene con un Estado argentino muy débil para hacer frente a los compromisos de deuda. Ahora, esto tiene un efecto sobre el corto plazo, porque lo que estábamos viendo es que lo que no se suponía que podía pasar hace 4 semanas, y es que el gobierno llegara a las elecciones del 26 de octubre en medio de una crisis cambiaria, sucedió. Yo he hablado con banqueros, hará 2 o 3 semanas, muy pesimistas, muy negativos respecto de lo que estaba pasando con la política monetaria y cambiaria del gobierno, que aún ellos, muy pesimistas, decían, no, para que se desencadene una crisis con el dólar antes del 26 de octubre, y hay una posibilidad del 15%. Bueno, esa crisis, que muchos la veían después de la elección, se adelantó. Y el gobierno caminaba hacia la elección desde la semana pasada en medio de una turbulencia cambiaria, que amenazaba con el resultado de la elección. Quiere decir que las palabras de Bessent y la posibilidad de un rescate del gobierno americano sobre el gobierno de Milei vienen a modificar la perspectiva electoral del gobierno de Milei. Esto es interesante si uno mira la historia no digo en la larga duración, pero con una perspectiva más amplia o de mayor profundidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque es la segunda vez en que Donald Trump se propone rescatar un proyecto político no peronista en la Argentina. La vez anterior fue con el gobierno de Macri. Cuando el gobierno de Macri, que tenía a Nicolás Dujovne como ministro de Economía, va al Fondo Monetario para pedir un rescate, es otra operación, hay que entender la diferencia. Esto no es el Fondo Monetario, esto es una sola firma, es un cheque de Trump. El Fondo Monetario implica juntar la voluntad de muchos países del directorio, sobre todo, no solo de Estados Unidos, también Japón, que es el segundo accionista del fondo, Alemania, que es un accionista también importante, el cuarto, China, que es el tercero, digamos, implica enhebrar una cantidad de voluntades, es más trabajoso y una burocracia mucho más exigente, pero en el fondo, lo que sucedió en el año 2018, cuando Macri va al Fondo Monetario Internacional, es que la cifra del crédito la puso un señor, David Malpass, era el segundo del secretario del Tesoro en el Tesoro de Estados Unidos, el Ministerio de Economía de Trump también. Y ahí se decidió que el crédito iba a ser de 45.000 millones de dólares. Eso después fue convalidado por el directorio del Fondo Monetario. Ahora aparece algo similar, pero distinto, que es recurrir a este fondo de estabilización que tiene el Tesoro, que fue utilizado para México por Clinton en enero del 94, le dieron a México 20.000 millones de dólares, un paquete de 40.000 en total con organismos de crédito, y para Uruguay, para que no se contamine con la crisis argentina del 2001, también, en este caso, George Bush, hijo, que sale a salvar al gobierno de Jorge Valle durante aquella crisis de 2001-2002, en el caso de Uruguay con
fondos directos desde el Tesoro de 1.500 millones de dólares. Quiere decir que acá, para los que estudien en el futuro la relación entre Estados Unidos y Argentina, la relación de Estados Unidos con el peronismo, es muy marcado el interés de los Estados Unidos por consolidar en la Argentina un proyecto, vamos a decir así, no populista, no peronista y sobre todo no kirchnerista. Lo que hizo en aquel momento Duhovne lo hicieron en este momento Luis Caputo y sobre todo un protagonismo importante le atribuyen a Gerardo Wertheim, al canciller, y a Alex Oxford, el embajador en Estados Unidos. Incógnitas, por eso dice Bessent, vamos a esperar la reunión con Milei del martes y después va a haber otras novedades. ¿Cuáles son las incógnitas acá? ¿Cómo se va a implementar esta ayuda? Él mismo da una cantidad de opciones muy abiertas, un abanico muy desplegado de opciones y no está definido cómo. Lo que sí sabemos, porque fue publicado hoy, es que el Tesoro está hablando con el fondo. Es decir, el equipo de Bessent le está preguntando al fondo cómo marcha el programa argentino. Con el fondo ha habido ruido. Por eso estaba prevista una reunión de Milei con Kristalina Georgieva. Para hoy el presidente postergó el viaje a Estados Unidos. ¿Cuál es el ruido? Bueno, aparentemente no cayeron bien en el Fondo Monetario Internacional, por un lado, toda la política de tasa de interés que llevó adelante el gobierno y sobre todo las declaraciones del ministro Caputo diciendo me voy a gastar hasta el último dólar en defender el techo de la banda. Ese último dólar que te vas a gastar lo pusimos nosotros, piensan en el fondo. Digamos, tenés restricciones para eso que estás diciendo. También la historia se repite, viejo conflicto de Caputo con las autoridades del fondo alrededor de qué capacidad de intervención tiene el Estado argentino sobre el mercado de cambios con plata prestada. Fue una de las razones por las cuales Caputo fue reemplazado en su momento del Banco Central por Guido Sanleris, presidencia Macri. Los expertos que suponen, miran al Fondo Monetario Internacional, miran a... ¿Quién es Bessent? El secretario del Tesoro. Es un hombre que viene del mercado financiero, trabajó al lado de George Soros como estratega de monedas, es alguien que entiende de mercado de cambios. Quiere decir que es muy probable que haya un alineamiento entre el Tesoro y el Fondo para llevar adelante una política a la que seguramente es muy proclive Knight Schalk, que es el actual director para el hemisferio occidental, el responsable del programa argentino, un discípulo de David Lipton, que era con el que tenía que negociar Caputo en la época de Macri, toda gente que no quiere la intervención del Estado en el mercado de cambios. Entonces se presume que la ayuda que está proponiendo Bessent va a venir acompañada de unas condiciones que son dos básicamente. Primero, se terminó el régimen de bandas y el dólar tiene que flotar en serio. Un dólar que va a flotar mucho más moderadamente, con menos volatilidad porque están los fondos que aporta el Tesoro. Y por otro lado, la segunda condición va a ser seguramente, y tenés que fortalecer las reservas. Tenés que garantizarle al mercado de cambios que tenés al mercado de deuda, que tenés los dólares, al mercado de bonos para pagar esos títulos. Esto es lo que se espera que vengan como condiciones para el gobierno de Milei de los fondos que promete el secretario del Tesoro. Esto es lo que recomendaban. Acá hay una reflexión interesante, ¿no? Dentro del equipo económico había gente que decía tendríamos que estar comprando reservas. Pero si compras reservas, si compras dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y garantizar el crédito, muy probablemente el dólar suba de precio y esa suba de precio genera inflación y perdemos votos. Bueno, dentro del equipo económico hay mucha gente que cree que no es tan automática la devaluación respecto de la inflación, sobre todo en un marco recesivo.
o de gran contracción económica como el que hay hoy. Esos miembros del equipo económico no se animaban a darle ese consejo a Milei, entre otras cosas porque le tienen miedo a Milei en el gobierno, por las reacciones temperamentales de Milei. Entonces hay quienes se preguntan hoy, ¿y si Bessent hubiera hablado con Milei hace 2 meses y le hubiera recomendado lo que le hubieran recomendado sus economistas? No te preocupes tanto por sostener atrasado el precio del dólar y preocupate un poco más por el crédito y por darle al mercado de bonos la garantía de que tenés los dólares para pagarlos, es decir, fortalecer las reservas. Tal vez Bessent se ahorraría los fondos que ahora va a desembolsar en la Argentina, que los entendidos dicen, después de leer estos mensajes, por la contundencia del mensaje y el involucramiento tan enfático del Tesoro en la suerte del gobierno de Milei, no pueden ser fondos inferiores a 10.000 millones de dólares. Ese fondo de estabilización con el que cuenta el Tesoro tiene disponible para todo efecto, digamos, para todos los países a los que podría llegar a auxiliar 20.000 millones de dólares. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que haya salido Bessent a respaldar de esta manera al gobierno de Milei? El mismo Bessent que en medio de una tormenta internacional en la que todavía está envuelto, cuando el gobierno de Milei levantaba el cepo, se preguntó dónde tendría que estar yo hoy físicamente, en Buenos Aires, respaldando al gobierno en una operación de enorme complejidad como levantar el cepo, de enorme riesgo. Y se tomó un avión y se vino a Buenos Aires. No es que dio una conferencia digital por Zoom. No, creyó que tenía que estar acá. Es decir, estamos viendo que el gobierno de Milei es un gobierno extraordinariamente apreciado por el gobierno de Trump. ¿Por qué? Y porque si miramos el mapa de América Latina, en México hay un gobierno de centroizquierda o de izquierda, más bien antiamericano, anti-Estados Unidos. En Brasil ni que hablar, hay un conflicto con Estados Unidos, después vamos a hablar de eso. En Colombia hay un gobierno de la misma naturaleza. Venezuela, no hace falta explicar quién es Maduro. Chile es un gobierno de izquierda, Uruguay es otro gobierno de izquierda. Casi que en el mapa, el único país de peso de América Latina que está alineado con Estados Unidos es la Argentina con Milei, que ha hecho, antes de conseguir este dinero, gestos muy enfáticos de amistad con Trump, antes de que Trump llegue al poder. Esto es importante. Milei expuso a un riesgo su relación con el gobierno de Joe Biden para apoyar al Trump candidato. Esto es lo que está pagando Trump con este apoyo de Bessent. Más allá de otras operaciones, compras de aviones, digamos, el gobierno de Milei vino sembrando mucho la relación con Estados Unidos para obtener este respaldo que le resultó esencial, porque el viernes estaba colgado de un pincel el equipo económico. Ahora, además de este panorama, que es un panorama adverso para Estados Unidos en la región, y ese panorama adverso hace que sobresalga más el alineamiento automático de Milei, acá pasó algo este mes, a comienzo de este mes, que seguramente habrá sido leído por Estados Unidos, como fue leído por otros actores que observan la política argentina, que es el triunfo del peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Ese triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que se autoatribuye Kicillof, con más o menos legitimidad en esa autoatribución, hace, probablemente de manera exagerada, y exagerada hasta por el propio gobierno de Milei, que se piense que hay una posibilidad muy verosímil, muy creíble, de que haya un regreso del kirchnerismo al poder en el año 2027. Y mirado desde Washington, mirado desde la agenda de Trump, mirado desde la agenda de los intereses de los Estados Unidos a nivel global, el regreso del kirchnerismo al poder en el 2027, si se llegara a producir, es China. Es un alineamiento de la Argentina con China que es un tema central para los Estados Unidos que no se produzca.
hoy a la tarde, hubo una reunión de Guillermo Francos con un grupo de legisladores norteamericanos, encabezado por Bern Buchanan, que es el señor que lo está saludando a Francos. En esa reunión a Francos le dijeron, nosotros estamos alineados con lo que dijo Bessent, y había una representante demócrata de California, es decir, muy anti-Trump en la reunión, y también adhirió aparentemente. Nosotros entendemos que el gobierno de Milei debe ser sostenido, y muchas preguntas respecto de la relación de la Argentina con China. Ahí hay una preocupación. Hubo preocupaciones también un poco menos relevantes, sobre todo un tema que viene preocupando a la Cámara de Comercio Americana en la Argentina, viene preocupando a la Embajada de Estados Unidos, que es lo que ellos interpretan como una persecución bastante opaca a la empresa Red Chamber, que es una empresa pesquera de California en la provincia de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres. La idea de que esa empresa está siendo hostigada en beneficio de una empresa española, Profant. Esto el gobierno de Torres lo desmiente, explica que ha habido incumplimientos de la empresa americana. Es un problema en la relación de Estados Unidos y el gobierno de Milei hoy. No sería raro que se hable en la reunión con Trump de mañana de la que habló Bessent. De lo que casi seguro se va a hablar, vuelve China al tema, a la agenda, es de minería. ¿De qué minería? Tierras raras. ¿Qué son tierras raras? Son elementos químicos, materiales químicos que se usan como insumo de la industria tecnológica y sobre todo de la industria tecnológica de defensa. ¿Y por qué le interesa tanto? Hay quienes dicen que las tierras raras esos elementos son el petróleo del siglo XXI. Son la clave de la nueva economía digital, de la nueva tecnología. ¿Y por qué le interesa tanto a Estados Unidos? Porque China se ha convertido casi en un poseedor monopólico de esas tierras raras, comprando, adquiriendo yacimientos, sobre todo en África, más lo que tiene la propia China. Entonces es muy probable que Trump le hable, de hecho Trump a cambio de apoyo a Ucrania habló de este tema con Zelensky, que hable con Milei de esto que es una obsesión para Estados Unidos en su conflicto de largo plazo con China, que es un conflicto que, como todo conflicto geopolítico, supone como hipótesis un escenario de guerra y por lo tanto de constitución de un sistema de defensa que está ligado a estas formas de minería. ¿Se va a hablar de Israel? Probablemente también. Hoy ha habido una novedad importante, todo el fin de semana ha habido novedades en este sentido, pero hoy Francia, en una cumbre en Naciones Unidas con Arabia Saudita, produjo un reconocimiento del Estado palestino. El día en que empieza Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, dicho sea de paso, Shana Tová para la comunidad judía. Aparece Francia diciendo, nosotros queremos liderar con Gran Bretaña, con el Reino Unido, con Canadá, con Australia, con Portugal, un plan de paz que signifique el reconocimiento de dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino en Medio Oriente, y terminar con el conflicto árabe-israelí que está generando una situación dramática en esa zona, sobre todo en la Franja de Gaza. Ese plan de paz fue respondido por Trump diciendo esto es a favor de Hamás, es a favor del terrorismo. Bueno, seguramente de este tema se va a hablar con Milei, que está mucho más alineado inclusive que Trump en relación con el gobierno de Netanyahu. Acá aparece el estilo de Trump en todo esto, ¿no? Que dice, este es mi amigo, le mando la plata. No importa el mecanismo. El mismo Trump que dice, Jair Bolsonaro es amigo mío, y escribe en un mensaje digital, dado que la justicia, la Corte de Brasil, se metió con Bolsonaro, que es mi amigo, le subo al 50% de los aranceles a las empresas brasileñas que exportan a los Estados Unidos. Y hoy hay empresas resentidas ya en Brasil por esta suba de aranceles.
Y el gobierno de Brasil, la Cancillería brasileña, empezó a ver qué timbre se podía tocar en la administración americana para revertir esta medida muy grave para Brasil y le dijeron, no, no, acá no hay burocracia, no es el Departamento de Estado, no es el Departamento de Comercio, no es el representante, esto es el Salón Oval. Si querés revertir esto hay que hablar con Trump, porque es un tema de Trump con Bolsonaro, igual que lo que dijo Bessent es un tema de Trump con Javier Milei. Todo esto, como decimos, vino a producir un rescate del gobierno de Milei que se completa con la medida que anunció hoy el gobierno también en relación con las retenciones. Bajar las retenciones con términos siempre. Es un poco extorsivo para el campo. Tenés que vender ahora, liquidar ahora, porque esto es hasta el 30 de octubre. O hasta que se junten 7.000 millones de dólares, que es lo que necesitamos juntar, que es aproximadamente lo que podría liquidar el campo de aquí hasta fin de octubre. ¿Quiénes son los que tienen que ofrecerle los dólares al gobierno? Las cerealeras, no es el productor. Entre otras cosas, porque el gobierno baja la retención de la soja a cero, pero la cerealera no le baja no le repone todo ese precio al productor necesariamente. De hecho, bajaron las retenciones hoy de 26% a cero, pero hoy los productores estaban vendiendo su soja con un 15% de retención. Si depende de cómo está el mercado y qué disponibilidad de soja hay para que las cerealeras le reconozcan o no esta rebaja al productor. Pero lo cierto es que seguramente va a haber una mayor oferta de dólares por parte de las cerealeras al gobierno y muy probablemente este anuncio de hoy se produjo después de haber hablado ayer domingo el gobierno con las grandes cerealeras que pueden ofrecer dólares al gobierno, incluso de operaciones que todavía se están por realizar. Quiere decir que es un gobierno muy enfocado en llegar a las elecciones con tranquilidad cambiaria. Elecciones que están como una moneda en el aire, muy inciertas, con un gobierno que todavía no se repone de la derrota en la provincia de Buenos Aires y no se repone del escándalo de los audios. Muy descuidado el discurso de Milei. Ahí no sabemos qué está haciendo Santiago Caputo, si está enredado en internas del gobierno, enredado en internas contra Karina Milei, contra Guillermo Franco, porque el discurso del presidente está muy descuidado. Esto de que mi hermana no se llevó el 3% de una caja porque se podría haber llevado el 100% no es una declaración feliz. No corrige la imagen que se está generando alrededor de su hermana, entre otras cosas porque no se le acusa de querer quedarse con una caja. Era el 3% de operaciones de compra de medicamentos que hay que pagar. No es que se podía quedar con el 100%. De esto se está hablando. Igual que la idea de que los dichos de Españolo en esos audios fueron hechos por inteligencia artificial. Es raro que Españolo no haya dicho esa no es mi voz o esto yo no lo dije. Todavía no lo dijo y está metido en un gran berenjenal judicial. Poco cuidado en el discurso, lo cual es importante porque da la idea de que hay cierta perplejidad o estado de estupor en el gobierno después de esos audios y después de la derrota bonaerense. Ahora, con esta tranquilidad que proviene de los Estados Unidos, probablemente el gobierno y el propio Javier Milei se repongan se vuelva a parar sobre sus pies, sobre su propio eje. Ojo, porque no está todo dicho respecto de las elecciones y mucho menos sobre el gobierno de Milei. Miren estas encuestas de Casa 3, la consultora de Mora Josami. ¿El gobierno de Javier Milei es mejor, peor o igual de lo que esperaba? Mejor, 60%, igual 24% entre los votantes de Milei. Es decir, que Milei retiene el 84% de sus votantes acá. Hay un 14% que dice que es peor y allá la franjita esa casi imperceptible no sabe, no contesta. Claro, entre los votantes de Massa, los votantes de Unión por la Patria, 88% es peor, 11% es igual a lo que esperaba. Pero acá hay un enojo muy fuerte con el gobierno de 88% del sector que votó a Massa. Quiere decir que la polarización sigue muy marcada. Después vamos a hablar con Rodrigo de Loredo a ver cómo funciona esta dinámica de polarización hoy en la Argentina. Ahora, hay otra encuesta
de Mora Josami, que es esta. ¿Quién cree que va a ganar las próximas elecciones legislativas para elegir diputados y senadores nacionales en octubre? 47% dice la oposición. 38% dice el gobierno de Milei. Y 15% no sabe, no contesta. Este cuadro, esta proporción, 47 dice que va a ganar la oposición, 38 dice que va a ganar el gobierno, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si lo miro con lógica de mercado, es otro impulso para ir a comprar dólares. Si el pronóstico es que el gobierno va a perder, eso obviamente juega en contra de la estabilidad financiera, monetaria, económica que pretende el gobierno. Ahora, si lo miro desde la lógica política y del marketing electoral, probablemente le convenga al gobierno que a esta altura de la carrera electoral se diga que puede perder porque ese es un acicate para aquellos que no van a votar, como pasó en la provincia de Buenos Aires, digan, bueno, ahora vamos a votar porque tenemos el peligro ya demostrado en la provincia de Buenos Aires que puede ganar el kirchnerismo. En el fondo este es un razonamiento que hace Cristina Kirchner también, cuando dice, juzguen mi posición en contra del desdoblamiento al final del camino. Tenemos que ver cómo sale la elección en octubre, porque al desdoblar, al que no va a votar, le generamos el miedo de nuestro propio regreso y ahora a lo mejor van a votar. Bueno, este cuadro que dice, cuidado que Milei puede perder, puede ser un despertador para mucha gente que dice, no, yo no quiero que gane el otro. No sé si quiero que gane Milei, pero seguro no quiero que gane el peronismo kirchnerista, por lo tanto voy a ir a votar a Milei, aunque Milei me genere decepción. Y acá hay un tema, termino con esto, que habrá que mirar. ¿Qué impacto tuvo en todo este clima la suba de la tasa de interés, todos los movimientos recesivos que generó el gobierno de Milei para sostener el tipo de cambio en el nivel que lo quería sostener, la apertura de importaciones, etc.? Hay economistas muy favorables al gobierno que dicen, cuidado cuando vengan los números, porque esos números de destrucción del tejido productivo, del empleo, de cierre de empresas o de empresas con mucha dificultad, van a ser impactantes. Eso podría explicar parte de la derrota del gobierno en la elección bonaerense, más allá de que, como decimos siempre, esa elección es tan peculiar que es muy difícil sacar conclusiones generales. Hay otros datos más interesantes, vamos a hablar con Rodrigo de Loredo ahora de eso. Por ejemplo, ¿cuál es la suerte de Milei en Córdoba? Si es verdad, como nos decía Pancho Olivera el lunes pasado, que en Córdoba para el gobierno las cosas no están tan bien como deberían estar, ahí sí hay un indicio de que la suerte electoral no está jugada enteramente a favor del gobierno. Vamos a empezar Odisea hablando con Rodrigo de Loredo, diputado nacional, presidente del bloque radical en el Congreso. El Congreso es un gran instrumento que nos va a decir la viabilidad o no que tiene un gobierno de Milei con estas características económicas. Después, Pancho Olivera va a volver de nuevo al Congreso, nos va a llevar de nuevo al Congreso porque va a analizar el presupuesto. ¿Cuánto tiene de real y cuánto tiene de fantasía este presupuesto que mandó el gobierno al Congreso? Daniel Vilota vuelve al Congreso. No, hoy vamos a estar mucho en la Cámara de Diputados, sobre todo. ¿Qué pasa con el PRO? ¿Qué pasa? ¿Se divide el bloque del PRO? ¿Qué pasa con Silvia Lospenato, que tuvo un enfrentamiento con el entrañable Pucho, con Cristian Ritondo en la última sesión en la que se trataban los vetos del presidente? ¿Eso se quebró para siempre? ¿Puede contar el gobierno con un sector del PRO como contó hasta ahora? ¿Está Macri detrás de esa ruptura? Preguntas que nos va a tratar de contestar Daniel Vilota. Ana Iparraguirre, tema también para Rodrigo de Loredo. ¿Por qué están en esa oposición que nos marcaba recién el cuadro de Mora Josami? ¿Por qué es tan difícil, sigue siendo tan difícil en la Argentina, armar una opción de centro? Una opción que sea crítica del gobierno, pero que no necesariamente sea kirchnerista. ¿Por qué esa cuadratura del círculo se vuelve tan endiablada? Y quédese al whisky, porque Carola Gil relanza
una obra recién salida de imprenta de Editorial Kenan. Es un libro que va a ser presentado por primera vez aquí en Odisea, en el Momento Whisky, el libro de Lule Menem, con su legado de jefe de campaña de Karina Milei para Pilar Ramírez, que es la que lo viene a reemplazar como jefe de campaña en la carrera electoral hacia el 26 de octubre. Empezamos Odisea, estas son nuestras redes, si nos quiere hablar, vamos a dialogar con el presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, dirigente del radicalismo de Córdoba.